El tema de la migración, y especialmente el de la dura vida que lleva el migrante en su búsqueda por una vida mejor, es una de las preocupaciones del Papa León XIV, sucesor del Papa Francisco, desde el 8 de mayo de 2025. When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. Corriendo detrás de los trabajadores y usando la fuerza en varios de ellos. En San Antonio, Texas, como en el resto del país, reina la indignación y el repudio. En las redes sociales circulan cada vez más imágenes violentas de migrantes sacados de sus casas, de sus autos, esposados, ante la mirada de sus hijos o de sus familias. Esta es la nueva era migratoria bajo el segundo mandato de Donald Trump, marcada por una persecución sin precedentes por las personas indocumentadas o de estatus irregular. A nivel de Centroamérica, podemos decir que en este año, a partir de la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, pues cambió las dinámicas y los perfiles de los migrantes en la región centroamericana. Antes del 25, todavía a finales del 24, pero sobre todo desde el 2020, 21, 22, 23, todos estos años, ¿verdad? Atrás, había una fuerte migración de venezolanos hacia Estados Unidos. Y Centroamérica es una zona de tránsito, ¿verdad? Entonces, unido a los perfiles históricos de Centroamérica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el Triángulo Norte de Centroamérica, que se le ha denominado así, ¿verdad? El Triángulo de Honduras, El Salvador y Guatemala, que históricamente pues son países expulsores de migrantes, ¿verdad? Su población migra hacia Estados Unidos. En 2024, 42.047 salvadoreños fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, según datos de la OIM. En este contexto, la región centroamericana enfrenta una crisis humana compleja, pero al mismo tiempo surge una esperanza en el área de la fe. El recientemente nombrado Papa León XIV, como jerarca de la Iglesia Católica, sucediendo al Papa Francisco, a partir del 8 de mayo de 2025. Bueno, de hecho es una persona cercana a Francisco. Yo creo que bueno, es norteamericano, pero ha vivido en América Latina. En América Latina ha trabajado el tema de los derechos humanos, la defensa de las víctimas también. Es una persona que conoce bien esta espiritualidad del Papa Francisco, que es una espiritualidad muy latinoamericana, ¿verdad? Es decir, los documentos de Aparecida que sacaron todos los obispos de América Latina, lo redactó, uno de los principales redactores fue el Papa Francisco, cuando era todavía arzobispo de Buenos Aires, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estaba allí en el ambiente ese, ¿verdad? Es decir, él fue nombrado obispo poco antes de que eligieran a Francisco Papa, ¿verdad? Bueno, el Papa León, desde que se ha presentado, ha dignificado, ha buscado la dignificación de la experiencia migratoria, y él mismo se ha señalado como un migrante, ¿verdad? Sus papás, dice, en el primer encuentro que tuvo con los diplomáticos en el Vaticano, les digo, sea mi familia, todos son migrantes, es hijo de franceses con españoles, radicados en Chicago, él mismo como historia familiar. Como historia pastoral sabemos que él nació en Chicago, en uno de los suburbios de Chicago, y después emigró al Perú, convirtiéndose también en obispo de Chiclayo. Dice, de Chicago a Chiclayo, nada más hay una palabra, hay una letra, entonces él también se identifica como un migrante, y desde ahí ha propuesto la dignificación de la movilidad humana, de la historia de la migración. Con esto quiere y ha pedido a todos los diplomáticos que defiendan la integridad de la persona. El nuevo mapa migratorio. Según especialistas en migración, las rutas migratorias están cambiando. Ya no se trata solo de ir al norte.
Muchos migrantes ahora buscan otras opciones o incluso retornan a sus países de origen. Bueno, sin duda hemos tenido muchas mutaciones en las políticas como en las rutas migratorias. Las políticas de Trump, de Estados Unidos, que ya estaban siendo restrictivas, pues bueno, se han restringido siempre más. Y las rutas migratorias han ido cambiando, ya no solamente hacia el norte, ahora están hacia el sur, hacia el Caribe. Y se está en una contención bastante fuerte viendo cuál va a ser el desenlace de todos estos cambios políticos. Se sabe que Estados Unidos busca poner sus fronteras siempre más al sur, en el sur de México y en algunos países de Centroamérica, entre los cuales se encuentra El Salvador, pero asistimos a un movimiento que siempre más no está dignificando a la persona, ¿verdad? Ahora se habla de una migración inversa, que es de aquellas personas que no han podido entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Por esta política de contención y de cierre de fronteras. Entonces, tenemos una migración de venezolanos que están bajando hacia el sur, retornando a Venezuela, o de colombianos o de ecuatorianos también. Es un problema de derechos humanos, la migración es un derecho, ¿verdad? Es decir, la gente ha migrado siempre. Para la Iglesia es uno de los derechos naturales que le llaman, ¿verdad? Es decir, la gente tiene derecho a buscar su lugar en la vida. Entonces, el tener una represión tan fuerte de los migrantes es algo que consideramos una violación de derechos humanos realmente, es decir, una posición muy poco humana. El migrante no llega a robar, no llega a matar, como dicen algunos, ¿verdad? El migrante llega a trabajar y a ser solidario con su familia, a cumplir en el campo de la solidaridad muchas veces lo que no cumplen los países. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos sobre encuentros de salvadoreños en la frontera de Estados Unidos con México reporta 2.351 salvadoreños de enero a abril de 2025. La Iglesia en primera línea. El Papa Francisco utilizó la frase acoger, proteger, promover e integrar como un marco para la respuesta de la Iglesia a las necesidades de los migrantes y refugiados. Esta frase encapsula su llamado a la comunidad para no simplemente dar la bienvenida a los inmigrantes, sino para cuidarlos, apoyarlos en su crecimiento y ayudarlos a integrarse en la sociedad. El Papa Francisco enfatizaba que estos 4 verbos son esenciales para el respeto de los derechos humanos de los migrantes y para asegurar que sean tratados con dignidad. Acoger implica dar una cálida bienvenida y mostrar compasión. Proteger significa defender a los más vulnerables y garantizar su seguridad. Promover se refiere a apoyar el crecimiento y desarrollo de los individuos. E integrar implica ayudar a los inmigrantes a adaptarse a su nueva comunidad y a participar activamente en la sociedad. Estos 4 verbos son los que guían todo lo que es la pastoral migratoria actual, desde el dicasterio de promoción de desarrollo humano hasta aquí a través de la red Clamor, aquí en El Salvador, tratamos de coordinar todos los esfuerzos de la Iglesia para tener esta protección, promoción y acogida del migrante que pasa por aquí. Son pocos los que pasan por aquí, pero hay muchos que pretenden salir y más los que están regresando, retornando. Entonces, ante ellos la Iglesia se hace presente bajo diferentes organizaciones, bajo diferentes movimientos. En este contexto lo digo porque el Papa León XIV viene también de todo este contexto del Papa Francisco, ¿verdad? Estaba pues trabajando junto a él, y también porque él mismo en Perú, en la diócesis donde estuvo trabajando, también ya promovía, dice la gente, han salido muchos testimonios a raíz de su elección, donde nos habla de cómo ha hecho un trabajo muy oportuno antes, cuando estuvo, ¿verdad? Desde el 2015 al 2023 que estuvo en Chiclano, trabajando con los migrantes venezolanos y promoviéndolos e integrándonos
en la sociedad. Entonces, la visión del Papa León XIV creo que tiene que ver con esta visión eclesial que promovió el Papa Francisco. León XIV, Papa migrante. Primero, porque es hijo de migrantes. Segundo, porque ha vivido la migración él mismo. Y tercero, porque creo que es uno de los temas cruciales para afrontar en este momento. En este día, la migración sigue siendo uno de los escándalos de nuestra sociedad y nuestro mundo. Hay más de 80.000 millones de personas que están migrando y eso es un drama vivencial. Migrar es un derecho, hacer migrar es lo que constituye un delito. Es bueno que haya un norteamericano ahí, es decir, le da un peso especial. Estados Unidos es uno de las grandes potencias mundiales. Él es norteamericano, pero es hombre de diálogo, es hombre que conoce las medidas del tercer mundo y que tiene pues un historial de generosidad y de compromiso con los pobres, etc. Y entonces puede tener una capacidad de hablar con todos, ¿verdad? Con los europeos, con los chinos, con los rusos y con Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, yo creo que el ser de uno de los países poderosos, pero al mismo tiempo ser profundamente independiente, como es él, le da geopolíticamente, digamos así, le da un peso mayor. El Papa León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, ha expresado una firme defensa de los migrantes y ha llamado a la protección de su dignidad. Su postura se basa en su propia experiencia como misionero en Perú y en su conocimiento de la realidad que enfrentan millones de migrantes. Además, ha criticado políticas migratorias restrictivas y ha enfatizado la importancia de la acogida y la solidaridad. En estos tiempos de cambios trascendentales, la Santa Sede no puede dejar de alzar su voz ante los numerosos desequilibrios e injusticias que conducen, entre otras cosas, a condiciones laborales indignas y a sociedades cada vez más fragmentadas y conflictivas. y a società sempre più frammentate e conflittuali. El Papa, que nació en Chicago pero vivió muchos años en Perú como misionero, se describió a sí mismo como descendiente de migrantes. Haciéndose eco de su predecesor, el Papa Francisco, el nuevo pontífice, hizo un llamado a revivir la diplomacia multilateral y a promover el diálogo entre religiones en la búsqueda de la paz. Animati dalla speranza di poter Trabajando juntos, cada uno según su sensibilidad y responsabilidad, podemos construir un mundo en el que todos puedan vivir una vida auténticamente humana en la verdad, la justicia y la paz. realizzare la propria umanità nella verità, nella Su giustizia. defensa de los derechos de los migrantes y la protección del medio ambiente lo sitúan en una posible situación de conflicto con la administración estadounidense, al igual que el difunto Papa Francisco. La Iglesia, en su compromiso pues con más desfavorecidos, tiene uno de los ejes el poder atender, ¿verdad?, a aquellas personas que sufren. Una atención directa y ahí en primera línea. Así tenemos desde esta visión eclesial pues todo el tema de los albergues y de estas redes de atención que hay, ¿verdad? En México la mayoría de albergues están dispuestos por congregaciones religiosas, franciscanos, bueno, también gente de fe, ¿verdad?, comprometida, y así religiosas escalabrinianos, y luego también, pero hay otra visión también eclesial que tiene que ver con la incidencia y el tema de generar también otras políticas y otros medios para incidir en la realidad, ¿verdad? Y desde ahí, pues, la Red Jesuita con Migrantes también es parte de la Iglesia, y tanto a nivel de las Américas continental, pero también a nivel mundial, hay una apuesta por seguir trabajando en estos temas que tienen que ver con incidir en políticas, y evidenciar también, ¿verdad?, todas estas situaciones que generan el desplazamiento y la movilidad de muchas personas. En un mundo marcado por fronteras y desafíos, la voz del Papa León XIV emerge como un faro de esperanza para los migrantes.
Su mensaje, arraigado en la compasión y la justicia, llama a construir puentes en lugar de muros, recordándonos que la humanidad no conoce límites geográficos. Con un enfoque renovado en la acogida y la dignidad, el nuevo pontífice no solo inspira, sino que desafía a gobiernos, comunidades y creyentes a trabajar juntos por un futuro donde nadie sea extranjero. En este contexto, su visión no es solo un ideal, sino un llamado urgente a la acción, un eco que resuena en los corazones de quienes buscan un mundo más solidario. Guerra jurídica. Desde hace algún tiempo se habla, tanto en el mundo legal como en el de la política, de guerra jurídica, lawfare, es decir, del uso de la justicia como arma para perseguir y desacreditar a adversarios. La etapa primera del procedimiento suele ser la misma. Se vierte una acusación escandalosa contra el oponente, la cual se difunde en los medios de comunicación y en especial a través de redes sociales, para aumentar el escándalo y preparar el terreno para el procesamiento judicial. Aunque el acusado sea inocente y así se reconozca después, se crea una sombra de sospecha que lo daña y desprestigia. El modelo de proceso penal que existe en muchos países facilita esa estrategia. En el caso de El Salvador, además, el régimen de excepción posibilita la detención arbitraria y elimina todas las garantías constitucionales referidas a la pronta y debida justicia. Desde la destitución de la Sala de lo Constitucional hace 4 años y la jubilación forzosa de jueces en base a discriminación por edad, el oficialismo ha hecho de la guerra jurídica una de sus principales estrategias para desacreditar y encarcelar a quienes percibe como adversarios. Debido a los repetidos escándalos de corrupción que se han dado en el país, acusar a alguien de ello es vía fácil para anular prestigios y silenciar voces incómodas. Por ejemplo, el asunto de los complementos salariales que no se declaraban al fisco, que pudo haberse solucionado por la vía administrativa, pasó a ser materia de persecución penal en el caso de algunos políticos. Otros, marcados por la fama de corruptos pero que oportunamente se alinearon con el oficialismo, no han tenido el menor problema. Luego de que esta guerra jurídica alcanzó a figuras clave de la oposición, el exilio de políticos críticos con el actual gobierno se generalizó. Algunos de los que no huyeron y mantuvieron una posición pública discordante están hoy encarcelados. Después también fueron blanco los periodistas que han enfrentado diversas formas de amenaza. Un grupo de ellos ha tenido que dejar el país por precaución. Y en estos días, la guerra jurídica ha iniciado una nueva etapa. Hoy los defensores de derechos humanos sufren sus efectos, a tal grado que la Conferencia Episcopal de El Salvador le ha pedido al gobierno que no persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esa función. En los casos de Alejandro Enríquez, graduado de esta casa de estudios, y José Ángel Pérez, la Fiscalía les imputa delitos sin base objetiva. La policía ve resistencia a la autoridad en lo que era un diálogo con agentes y los jueces se dan el lujo de olvidar los artículos 11, 12 y 13 de la Constitución, los cuales garantizan la protección de los derechos de las personas, especialmente en relación a la detención y el proceso judicial. La guerra jurídica conduce a la debilitación de la justicia y crea una sensación de inseguridad y de indefensión legal generalizada. Incluso algunos abogados penalistas han decidido dedicarse al derecho privado al no ver perspectivas de independencia judicial en el derecho público. Precisamente, varias de las peticiones de la Conferencia Episcopal al gobierno se refieren a situaciones jurídicas irregulares. Las peticiones de que se suspenda el régimen de excepción, que se evite la persecución y el encarcelamiento de ambientalistas, que no se colabore con políticas agresivas contra los emigrantes y que se respete la diferencia de opinión son muestras de la preocupación de los obispos por la situación social del país. Dialogar con quienes trabajan por la justicia y los derechos humanos sería un buen primer paso para salvar al país de la arbitrariedad y el descrédito. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, comentando este caminar nuestro como país. Queremos caminar hacia el desarrollo, hacia la concordia, hacia la amistad.
y a veces nos encontramos con turbulencias en el camino, ¿verdad? Odios, pasiones, modos individualistas de ver las cosas, propagandas que no son las mejores. Tratamos en este programa de ir buscando caminos de diálogo. Uno es la salud, es un tema que nos abarca a todos, que nos toca a todos. Bueno, el doctor Solano, el presidente del Colegio Médico, está preocupado por el desabastecimiento de medicamentos, así como por el retraso en citas médicas, exámenes de laboratorio, etcétera, ¿verdad? Tiene una preocupación normal que debemos tener todos, insistir en que la salud de primer nivel, la atención primaria, esté más protegida. Ya llega la época de las gripes, es bueno que empiece a haber vacunas. El año pasado las vacunas se pusieron bastante pronto, ha sido cosa buena eso. Bueno, pues que se repita lo bueno, queremos, ¿verdad? Es decir, que realmente no vayan a ser otros problemas los que deriven en falta de medicinas, en falta de vacunas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, se nos está prometiendo en la actualidad salud de tercer nivel. Es bueno tener hospitales de primer mundo, como suele decir la gente, pero la atención terciaria, digamos, aunque es muy importante, ¿verdad? No es tan importante como la atención primaria, ¿verdad? Las pequeñas enfermedades de la gente, a la prevención de las enfermedades, etcétera, que hacen que nuestra población esté más sana y no haya tanta necesidad de ir en última instancia a la salud de tercer nivel, ¿verdad? A los grandes hospitales que se pueden congestionar si no hay atención a la salud primaria, ¿verdad? Esto sobre la salud. El otro tema importante en el país que tenemos de alguna manera que tratar y que solucionar es el tema del Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, en el caso de Ruth Eleonora, ¿verdad? Es decir, que se reserve el caso, pero con una mujer que es símbolo de lucha contra la corrupción, que es una mujer que se la ve trabajadora, defensora de los derechos de los pobres, etcétera. El poner reserva del caso es como querer mantener en secreto algo que no entendemos, ¿verdad? No entendemos por qué la detienen. Es decir, bueno, aclarar las cosas es bueno, ¿verdad? Ver si tiene razón el Estado o si no la tiene. Es decir, porque también puede haber acusaciones dentro de lo que llaman guerra jurídica. Es decir, es algo que está de moda en el mundo actual, emprender casos contra opositores políticos, utilizar los sistemas judiciales como un sistema de desprestigio de las personas o aquí en El Salvador de frenar la oposición, ¿verdad? Este sistema de guerra jurídico no es bueno para ningún país, es decir, está dando en varios, por supuesto, no solamente en el nuestro, también en países desarrollados, aunque sin llegar a estos extremos de aquí, que rápidamente lo meten a uno en la cárcel y primero inventan el delito, luego lo meten en la cárcel y luego van viendo cómo desarrollan o cómo investigan el delito. Eso no es bueno para el país ni para las relaciones entre todos, etcétera, ¿va? Uno de los defensores jurídicos de Ruth Eleonora hablaba de aberración jurídica. Bueno, no queremos aberraciones jurídicas ni un sistema judicial que dependa del Ejecutivo, pues eso no es bueno ni sano en ningún país del mundo, ¿verdad? Dentro también de esta situación del Estado de Derecho está también la ley de agentes extranjeros que ha sido aprobada, demasiado amplia, ¿verdad? Es decir, necesidad de aclarar cómo quedan las empresas que venden productos al exterior y que reciben dinero del exterior. ¿Van a ser agentes extranjeros también o va a haber otra legislación distinta? ¿Esta legislación se impone sobre la existente? ¿Cómo está la cosa? No hay aclaraciones. Las remesas, el que recibe remesas va a tener que declararse como agente extranjero también. Es decir, miren, son 800 millones de remesas de dólares que vinieron en remesas hace un mes, creo. Es decir, entonces, tal vez no me acuerdo si en mayo o en abril, ¿verdad? Es decir, creo que fue en abril. Es decir, entonces, tanta gente que recibe remesas son agentes extranjeros. Bueno, hay que aclarar, ¿verdad? Tener algún tipo de, ¿cómo se llama?
algún tipo de reglamento de cómo funciona esto, para quién sí, para quién no. Es decir, no hay claridad, ¿verdad? Y entonces la gente supone que como no hay claridad, es al gusto de quien tiene el poder para sancionar a aquellos que critiquen al poder. Eso sí es un poco absurdo, ¿verdad? Es decir, no es cuestión de impuestos para el fisco, sino es cuestión de castigo, ¿verdad? Es decir, bueno, esto yo creo que es otro de los temas que hay que hablar, ¿verdad? Y que hay que debatir un poco. El gobierno debe dialogar con la sociedad. Tenemos también la Carta Pastoral de los Obispos, que ya la comentamos aquí, una carta importante, buena, que pone una serie de problemas que existen en el país. Y lo hace pues con un estilo muy dialogante, ¿verdad? Es decir, diciendo no queremos meternos en política, sino queremos defender a la gente. Entonces, bueno, esos temas son temas de diálogo con todo el país. No puede quedarse eso en el silencio. La gente sigue pidiendo el fin de la ley actual, ¿verdad? De minería metálica, favorable a la minería metálica. Ahí salía en la foto unas religiosas ahí pidiendo que no haya minería metálica. Está bueno que lo hagan, ¿verdad? Es decir, es una responsabilidad cristiana el prevenir los daños que pueda sufrir la población. Y todos sabemos que la minería metálica a cielo abierto es fatal para el desarrollo, es fatal también para el medio ambiente y es fatal especialmente para las comunidades que viven en el entorno de la minería, ¿verdad? Para su salud, para su economía, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, es normal que la gente se pronuncie, pero debe haber diálogo sobre eso. No insultos cada vez que se choca en una diversidad de opiniones, sino diálogo, ¿verdad? Es lo que es como más importante, ¿verdad? En nuestro país, el encontrar caminos de diálogo sobre los grandes problemas que tenemos, ¿verdad? Entonces hay que hablar del medio ambiente y ser exigentes en el campo del medio ambiente, ¿verdad? Es decir, son temas de diálogo graves y fuertes todos, y es responsabilidad del gobierno abrirse al diálogo en este tema de problemas, etcétera. Quisiera también tocar un poco una temática internacional que puede ser interesante para sacar conclusiones para nuestro país. El primero es como muy general, pero conviene que estemos conscientes todos. En el Consejo de Seguridad de la ONU se ha pedido un alto el fuego de Israel en Gaza, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos ha puesto el veto. En el Consejo de Seguridad de la ONU, es el máximo organismo de mando de la ONU, el Consejo de Seguridad, 5 países tienen derecho a veto, son 15 países, 10 no tienen derecho a veto, son elegidos, y 5 son permanentes y tienen derecho a veto. Son Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, ¿verdad? De alguna manera, los países que vencieron, vamos a decirlo así, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se han reservado derecho a veto. Eso tiene que cambiar, es decir, no puede ser que un país que además se dice desarrollado, libre, con valores humanos, etcétera, esté poniendo vetos a un alto el fuego. La guerra es dura, es terriblemente criminal, todas las guerras son criminales. Entonces poner veto a un alto el fuego para curar, para sanar, para alimentar niños, etcétera, es injusto, ¿verdad? Y no solamente injusto, sino inhumano, podríamos decirlo. Los que podrían conseguir el alto el fuego, ahí es muy difícil desobedecer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Es decir, algunos la han desobedecido y les ha ido muy mal, ¿verdad? No duraron como gobernantes después de desobedecer los mandatos del Consejo de Seguridad. Pero en el caso el veto no funciona, no debería funcionar. Debe haber, pues, que si se quiere una mayoría pues casi absoluta de 2/3 o de 3/4 ahí en el Consejo, pero no para poder dar un mandato fuerte, etcétera, pero no este sistema de que un país
por poderoso que sea, tiene derecho a poner veto a algo profundamente humano que todos los demás países ven como necesario, ¿verdad? Y el otro tema internacional, ya es más cómico, más de farsa, son las peleas y los pleitos entre Elon Musk y el presidente Trump, ¿va? Son dos grandes poderes. El hombre más rico del mundo es Elon Musk. Ahora ha perdido un poco en Tesla y en otras empresas que tiene, pero hablan de un capital de $500,000 millones, ¿verdad? El capital de Elon Musk, es lo que se le calculaba hace poco. Y Trump es el presidente del país más poderoso del mundo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, por lo menos el país que más invierte en ejército y en militares, etcétera, del mundo, ¿verdad? Primera potencia, que se le llama. Están peleados, eran íntimos amigos, ¿verdad? Ahora se pelean. Trump dice que Musk le ha decepcionado, Musk dice que Trump impulsa una ley que es peligrosa para Estados Unidos, una ley económica que es peligrosa. Trump le amenaza con quitarle los contratos que tiene con el gobierno, que tiene un montón de contratos. Las empresas de Musk, especialmente SpaceX, que es una empresa de vuelos extraterrestres, ¿verdad? Vuelos que van más allá de la atmósfera. Entonces, hay como contratos muy fuertes. Starlink es otra de las grandes empresas de Musk, que es la conexión por internet a través de satélite, y tiene vinculaciones económicas con el gobierno de Estados Unidos. Entonces Musk le amenaza con quitarle eso. El otro le dice que si no fuera por él no hubiera ganado las elecciones, y después dice que está relacionado con Epstein, que es un tipo que tenía comercio de mujeres, ¿verdad? Es decir, especialmente de adolescentes, menores, etcétera, que está en la cárcel, ¿verdad? Se suicidó en la cárcel, de hecho. Es decir, pero fue un escándalo tremendo, un millonario, ¿verdad? Pero con unos negocios muy sucios, ¿verdad? Entonces, Elon Musk está diciendo que Trump está en la lista de Epstein, una lista que no se ha publicado del todo porque no quieren que aparezca el nombre de Trump. Bueno, es un relajo, pero un pleito como de adolescentes, ¿verdad? Es decir, en uno de los comentarios al pleito decían: cálmense, chicas, no se peleen, ¿verdad? Es decir, una intervención que podía ser de algún salvadoreño cuando dos están peleando: cálmense, chicas. Es decir, típica broma. Pero es una vergüenza, es decir, ver que en los poderes se mezclan este tipo de ambiciones, personas que quieren manipular, que quieren mandar, que no han sido elegidas, o personas que quieren superar las leyes del país y hacer lo que les da la gana, etc. Yo creo que es un mensaje para todos los países donde hay autoritarismo. Es decir, el autoritarismo, ¿a qué lleva? A la unión entre los que tienen más dinero, los que tienen más poder, los que tienen más prestigio, los que tienen más éxito. Se unen todos para controlar ellos todo. Al final se pelean entre ellos porque, es decir, la soberbia de la vida, ¿verdad? La soberbia en el corazón de las personas hace que se vean los defectos de los demás sobredimensionados, ¿verdad? Y entonces surgen estas peleas infantiles, pero basadas en mucho pisto. Una lección para todos, ¿verdad? Y esto es un poco lo que tenía para hoy. Ojalá pues caminemos siempre buscando el diálogo en el país y no estas posiciones autoritarias de meter en la cárcel a toda persona que diga algo en contrario. Yo sigo diciendo que, porque hay que poner nombres y apellidos, Kilmar, Ábrego, Enríquez, ¿verdad? Es decir, el abogado de la comunidad, el pastor José Fidel, es decir, y Ruth Eleonora, están presas de un modo muy irregular, de un modo que considero que no es justo y que debe ser investigado, ojalá con independencia y libertad por la misma judicatura. Y seguimos comentando la realidad con el deseo siempre de dialogar y de buscar el bien común. Al filo de la semana.
Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas dio inicio a Pasaporte Global Japón, un mes cultural que transporta a la comunidad universitaria a una de las culturas más antiguas y con muchas tradiciones ancestrales del mundo, la japonesa. Durante este mes, la comunidad UCA se unirá a esta celebración que busca admirar y dialogar con la riqueza de la cultura japonesa, aprender de sus expresiones tradicionales y contemporáneas y reconocerla como una fuente de inspiración. Es un gran placer inaugurar hoy el mes de Japón en el programa de Pasaporte Global de la UCA. Este año también marca el 90 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y El Salvador. Espero que este programa les ayude a entender mejor a Japón. En nuestra sociedad, las imágenes a menudo juegan un papel más importante que lo sustancial. Tal vez la imagen de Japón aquí en El Salvador sería un país de anime, Toyota o sushi, etc. Por supuesto, estos son también un aspecto de Japón. Sin embargo, siempre es necesario tener cuidado de hablar de un país en términos generales o catalogar a una persona por su característica nacional. La actualidad de cada país es producto de su larga trayectoria de historia. Desde la caligrafía tradicional, contemplar paisajes de Japón hasta el sabor auténtico de su gastronomía, el evento acercó a los estudiantes al idioma, costumbres y tradiciones del país del sol naciente. Además, se tuvo la oportunidad de participar de la conferencia ofrecida por el embajador de Japón titulada Lecciones de la Restauración Meiji. Creo que todos los países deben tener el coraje de salir de su zona de confort y el coraje de embarcarse en reformas. Pasaporte Global Japón apenas comienza, y durante todo el mes de junio podrás sumergirte en una agenda llena de cultura, aprendizaje y experiencias únicas. Cada actividad es una invitación a conocer más de cerca una cultura milenaria que sigue inspirando al mundo. Puedes encontrar más información de todas las actividades de junio por medio de nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! La educación suele ser un tema central en las campañas electorales, proponiendo mejoras en infraestructura, inversión y acceso educativo como parte de sus promesas. En enero de 2019, Mi Nueva Escuela surge como una promesa de campaña para la renovación del sistema educativo. El tercer proyecto insignia es Mi Nueva Escuela. Nuestro país no se va a desarrollar jamás, ni haciendo aeropuertos y trenes y carreteras, si no educamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y lo que queremos es que la nueva escuela sea diseñada por los arquitectos salvadoreños en concurso. ¿Quién quiere diseñar la nueva escuela de El Salvador? En noviembre de 2021, el presidente anunció que los excedentes del fondo de Bitcoin financiarían 20 escuelas. Lo otro que quería anunciarles es que cuando se hizo este proyecto, no habíamos ganado tanto dinero en el fideicomiso Bitcoin como hemos ganado ahora. Entonces ya nos sobran un par de millones de dólares más que no sobraban cuando decidimos hacer este proyecto. Así que hemos decidido hacer las 20 primeras escuelas Bitcoin. En septiembre de 2022, el gobierno presentó Mi Nueva Escuela, un plan para modernizar la infraestructura educativa con la meta de renovar 5.150 centros escolares en 5 años. Este año que inicia, pues hoy en septiembre y termina en septiembre del próximo año, o sea, en 12 meses, vamos a hacer 1.000. Y esas ya están financiadas con fondos propios, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, con fondos del Banco Mundial y con fondos del BID. Gracias a eso ya está totalmente financiado, vamos a remodelar 5.150 escuelas, 1.000 en el primer año y aquí estamos lanzando la primera de esas escuelas. En octubre de 2023,
Bukele reconoció que solo había cumplido el 61% de su meta de remodelación escolar y ajustó la cifra a 611 escuelas. Lo que estamos haciendo ahora es reorientarlo para hacerlo más eficiente, cargarlo con préstamos además de los fondos GOES para poder ejecutar la remodelación de las 1000 escuelas, iniciando con estas 611 que ya tenemos los fondos asignados y que lo que faltará serán licitaciones, inicios de obra y lo que duran las obras. Pero la ventaja de estas obras es que son tan públicas que cualquier persona puede ver que se están ejecutando. En octubre de 2024, el informe oficial presentado ante Naciones Unidas detalla mejoras en 424 centros escolares. Sin embargo, esta cifra representa menos del 10% de la meta de 5.150 escuelas que el gobierno proyectó renovar antes de 2028. En mayo de 2025, el gobierno lanza como estrategia el programa 2 escuelas por día, la cual busca agilizar la renovación de la infraestructura educativa para alcanzar la meta de 5.150 escuelas en 5 años. Y sé que prometimos casi el promedio de 3 escuelas diarias, lo cual no podemos hacer. Pero sí podemos hacer 2 diarias. Ya revisando presupuestos, ya revisando planos, ya revisando todo, vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Las promesas no cumplidas en materia educativa afectan a los niños y jóvenes. La inversión en materia educativa es clave para el futuro del país. Déjanos tu opinión en los comentarios. De entre pobreza extrema, pobreza, clase media y clase alta, ¿a cuál crees que perteneces? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Seguramente vas a decir que a la clase media. La mayoría dice eso. Pero, ¿en realidad es así? Lo averiguaremos. En El Salvador, tu nivel de pobreza se mide en base a la canasta básica. Si no puedes comprar o se te dificulta comprar el equivalente a una canasta básica, se te considera en pobreza extrema. Por otro lado, si puedes comprar una canasta básica, pero no puedes comprar una canasta ampliada, se te considera en pobreza relativa. Pero esto solo es así en El Salvador, porque a nivel internacional se mide de otra forma. Por ejemplo, el Banco Mundial lo mide en base a tus ingresos. Personas que al día ganan menos de $3.70 son consideradas en pobreza extrema. Si ganan entre $3.65 y $6.85 son consideradas en la línea de pobreza. Es decir, solo son menos pobres. Y si ganas entre $6.85 y $14 se te considera como parte de la población vulnerable. O sea, no sos pobre, pero sos vulnerable a serlo, ya que estos ingresos cubrirán lo básico para sobrevivir, pero de manera inestable. Por ejemplo, si te sucede algo que no tenías planeado, como quedarte sin trabajo, o un accidente o choques externos como la pandemia, podrías caer en pobreza, ya que ahorrar se vuelve difícil. En pocas palabras, salir de la pobreza no significa que vas a pasar a clase media, sino que es más probable que volvás a caer en pobreza. La pobreza también significa tener carencias o privaciones. Por ello, el Banco Mundial agrega la pobreza multidimensional, pero hablaremos de esto en otro video. Pero entonces, ¿quiénes son de clase media? Pues según el Banco Mundial son aquellos que sus ingresos van de 14 a 81 dólares diarios. Pero claro, aún en la clase media hay una diferencia enorme, porque no es lo mismo ganar $400 mensuales a ganar 2.400. Estas personas no podrían estar en condiciones iguales. Pero como acá la clase media se define por los ingresos, se deja de lado cosas como el tipo de trabajo que tengas, el acceso a la salud o a la educación, que muchas veces son precarios. Pero ¿qué pasa si ganas bien y aún así no tenés casa propia? ¿Qué pasa si tenés que alquilar? ¿Qué pasa si tenés que pagar por salud privada? ¿Qué pasa si tenés que pagar por educación privada? ¿Seguís siendo de clase media? Si querés enterarte de más contenido como este, búscanos en todas nuestras redes sociales como Audiovisuales UCA y no te pierdas el próximo programa. Algunos lugares nos dicen, sobre todo cuando son presentaciones privadas, no religión, no política, no fútbol. Una vez inclusive nos hablaron, no maternidad, todo lo que tenga que ver con embarazos y cosas así. ¿Y esto qué es? ¿Una exposición arqueológica o qué? No, mira, todas estas son historias que están en pausa. Estos de acá, Betamax, VHS, aquellos de allá son de Vicam, y esos de ahí, negativos de 35 milímetros, puras joyitas. ¿Y eso cómo lo reproduzco? ¿Es una cápsula al tiempo o qué? No, todo eso de acá lo puedes convertir a digital. Lo puedes tener en una pequeña USB o en cualquier dispositivo. ¿Entonces puedo ver la boda de mis papás en mi celular? Sí, la de tus papás, abuelos y hasta bisabuelos. En Audiovisuales UCA transformamos todo esto en archivos que puedes ver hoy, mañana o en el futuro. Digitalizamos tus recuerdos para que vivan por siempre.
se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Pinceladas de color, formas, rostros y símbolos han comenzado a adornar estos edificios gracias al proyecto Sacamil, una iniciativa de la Fundación Custom Made Stories, donde talentosos artistas nacionales e internacionales le están dando una nueva cara al lugar.